parábolas, solo una, sin embargo, la del trigo y la de la cizaña. Será cuidadosamente explicada en privado a los discípulos de Jesús. Escuchemos con mucha atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y atenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre sembró en un huerto. Ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que la hortaliza y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos es semejante, o se parece a a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía muchas parábolas a la muchedumbre. Sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que las siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Estamos, hermanos, dentro todavía del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que tiene una serie de parábolas que son conocidas como las parábolas del
reino, las parábolas del reino. Ya el domingo pasado comenzábamos la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Explicando que unos granos cayeron en el camino, otros entre espinos, entre piedras y otros en tierra buena. Y los frutos que daba cada uno. Ahora nos presentan cuántas parábolas, ¿recuerdan? ¿Cuántas son? 3. Vamos a ver si se acuerdan de una en una. Vamos a ir tratando de aplicarnos lo que a mí me dice esta parábola. Primera parábola, el trigo y la cizaña, lo podríamos enumerar así, ¿verdad? Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué, si Dios existe, permite que esté el mal en el mundo? Si Dios es bueno y todo lo puede, ¿por qué el mal? Ante estas interrogantes, la Sagrada Escritura nos viene a dar una respuesta con esta parábola. Dios es un Dios paciente, no es desesperado, no quiere que las cosas se hagan ya. Él al momento de crearnos, y todo viene desde el origen, al momento de crear al hombre y su creación, entre ellos los seres más perfectos de la creación, que son los ángeles, nos ha creado en libertad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que lo amemos por obligación. Dios no quiere que seamos robots. No nos hizo en series. No somos sus marionetas que nos mueve a su antojo y a su capricho. Somos seres pensantes, que nos ha dado memoria, entendimiento y voluntad, capacidad de amar y de ser amados. Nos ha dado libertad para elegir. Si no eligiéramos, entonces ¿para qué nos da la libertad? Pero precisamente nos da la libertad para que elijamos. Pongo frente a ti, dirá en el Deuteronomio, 2 caminos, el bien y el mal. Elige el bien para que vivas, evita el mal para que no mueras. Pero tú eliges, tú decides. Te amo mucho, te quiero, pero también deseo que tú elijas, que seas libre. A los ángeles, que son espíritus puros, nosotros somos espíritus encarnados, los ángeles, que son espíritus puros, tienen un grado mucho mayor de entendimiento que nosotros. Por lo tanto, la decisión que ellos tomaron en el momento que Dios les dio a elegir para optar por Él o en contra de Él, entonces quien eligió estar en contra es una decisión eterna que no es irrefutable ni tampoco es irrevocable. Ya se dio. Por eso el demonio era ángel de luz, pero decidió estar en contra del plan de Dios, y es el demonio. Y no está contento porque quiere que otros se unan a su gremio. Y en el relato de la creación, a través del libro del Génesis, nos recuerda claramente cuál es la actitud del enemigo: hacernos caer, engañarnos, dejarnos llevar por la soberbia que a veces nos mueve, que podemos decir la cizaña que va naciendo en nuestro interior, que la siembra el enemigo, que no es Dios quien la siembra, es el enemigo, porque Dios siembra buena semilla. Ahora, el punto es, si yo hago solamente el bien y vivo
vivo haciendo el bien es solo por mis méritos, solo porque yo quiero, o necesito también de la ayuda de Dios. Ahí dice en el texto que Dios siembra la buena semilla. Entonces Dios nos mueve, nos impulsa a hacer el bien. Contamos con su ayuda. Ahora de nosotros depende decidir hacerlo o no. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la otra parte, ¿Dios quiere que hagamos el mal? No. ¿Sembró la cizaña en nosotros? No, porque todo lo que salió de sus manos es bueno. Vio Dios que todo era bueno, dice el libro de Génesis, cuando creó el cielo, la luna y las estrellas, todo lo que existe. Vio Dios que todo era bueno. Pero ¿qué pasa? Dice, mira, te dejo en libertad. Pongo un árbol que es la ciencia del bien y del mal. Si comes de este fruto, morirás. De todos puedes comer, de este no. Y entonces comienza Adán y Eva, ¿y por qué de ese no? ¿Qué tendrá ese árbol? Y entonces empieza la tentación, el enemigo, a decirles, mira, es que Dios te quiere engañar. Si tú comes de ese árbol vas a ser como Dios. No necesitas adorar a nadie más. Tú solo bastas, te bastas a ti mismo, no necesitas de nadie más. Oye, qué interesante. Entonces, ¿será que Dios me está engañando? Lo más seguro, porque no quiere competencia, no quiere otro igual que él. Por eso te digo que de ese árbol no comas. Entonces el hombre, ¿verdad?, atarantado, dice, bueno, yo voy a comer de ese árbol porque quiero ser como Dios. Y la duda estuvo en que creemos que Dios nos engaña cuando nos da advertencias. Nos da los mandamientos y nos dice, mira, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no eso. Que se me hace que esas normas las puso la iglesia. Que se me hace que no es Dios. Que esto es solamente cosa de hombres. Entonces, ¿qué tal que me dé la oportunidad de infringir alguna de estas reglas? ¿Qué tal que me anime y resulta que esté bien? Me dicen que está mal, pero ¿qué tal que le cale y esté bien? Y a veces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Y lo peor del caso, que cuando caemos en la tentación, nos sentimos como que estuvo bien y queremos arrastrar a otros. No, hombre, se siente re bien, aunque nos esté llevando la tristeza, pero también queremos arrastrar a otros. El pecado, hermano, nos esclaviza y el pecado nos autodestruye. Pero no queremos irnos solos, entonces queremos jalar a otros, ¿verdad? Prueba, Eva, la manzana y va con la labia, pruébala, qué rica está. Y una vez la prueba se sienten desnudos, se sienten que ya no se sienten dignos de ver a Dios cara a cara, se esconden, se andan tapando. ¿Por qué? Porque el pecado comienza a destruir lo más profundo del hombre, pero decimos que estamos bien. La sociedad actual, nuestro mundo moderno, nos ofrece en bandeja de plata el demonio, la seducción, porque el mundo es su gran aliado. Y nos ofrece todo en bandeja de plata, y hay aquel que diga lo contrario, porque entonces así le va, hasta leyes le ponemos para condenarlo. Y cuidado con que hable la voz en contra de alguien que no esté de acuerdo al aborto, alguien que no esté de acuerdo en los matrimonios de uniones del mismo sexo. ¿Por qué? Porque somos libres y tenemos la libertad de expresión, pero no para escuchar lo contrario. Porque cuando alguien dice lo contrario, entonces está mal. Entonces no se vale. No se vale que nos descobijen, no se vale que les hagan sentir avergonzados. Entonces está en contra de mi dignidad y de mis derechos. Aliados.
Situaciones autodestructivas que nos van llevando, queridos hermanos, a un vacío existencial. La pregunta es, ¿por qué convive el trigo y la cizaña? ¿Y por qué no se levanta de una vez la cizaña? Dice el Señor muy claro, no se va a permitir porque va a llegar el tiempo de la cosecha y hasta entonces se va a separar el trigo y la cizaña. Hoy van a crecer juntos, pero la pregunta es, ¿será el Señor tan paciente que espera que algún día la cizaña se convierta en trigo y que cuando llegue la cosecha sea más trigo? O también podemos correr el riesgo que los que nos sentimos o creemos ser trigo, después seamos maleza y seamos cizaña y nos vayamos dejando arrastrar por las seducciones y las tentaciones del mundo. Es importante, queridos hermanos, enseñarnos a clarificar internamente y definirnos en mi interior qué es lo que más me domina, porque la lucha no es hacia afuera, la lucha es interna. Bien pueden poner lo que sea y las normas que sean y legalizar lo que sea, pero si yo internamente opto y elijo por el bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero si yo internamente estoy eligiendo ser cizaña, ahí está el gran problema, porque en nuestra sociedad no se ve el cambio, no se ve la diferencia y nos vamos hundiendo todos. Porque no solamente me quiero hundir solo, me quiero llevar a los demás. Es importante, hermanos, clarificar esto y saber desmenuzar, interpretar las parábolas del reino. Fíjense bien, no dice el Señor que el reino de Dios no es la iglesia. La iglesia está al servicio del reino de Dios. El reino de Dios es que dejar que Dios gobierne mi vida. Eso es permitir que el reino de Dios llegue. ¿Y cómo permito que el reino de Dios llene y gobierne mi vida? Con pequeños detalles, así como la semilla de mostaza que es pequeña e insignificante, así también ahora voy a renunciar a mis gustos, voy a renunciar a lo mejor a este placer que es insignificante, pero si yo lo hago y lo renuncio, esta semillita que voy depositando va a dar fruto después. A lo mejor se ve sin chiste, insignificante, pero dará fruto. ¿Qué tanto es? Muchos de ustedes son amantes de la cocina, y aquí en Campeche no se diga, ¿verdad? Conocen muy bien cómo se hace la masa y cómo se prepara. Si yo no le pongo levadura o no le pongo royal a la masa, ¿qué pasa? No funcionan los tamales, no funcionan los piripollos, los panes no se esponjan, se quedan ahí amasados, aplastados. ¿Y cuánto le puse de levadura comparado con la masa? Algo insignificante, pequeñito, pero bien revuelto, entonces funciona. Si yo voy a hacer obras de caridad, no necesito reflectores, no necesito salir en el periódico, no necesito que los demás me vean. Basta que lo haga y comienzo a fermentar la masa. Es insignificante mi aportación, pero si no pongo esto, no funciona. En la vida diaria, todo el engranaje. De allí, queridos hermanos, que la invitación es, en este domingo, permitirle a Dios que sea Rey en mi vida. Preguntándome, cada que yo tome una decisión, ¿esto que estoy haciendo lo quiere Dios? ¿Esto que estoy realizando lo realizaría el Señor si estuviera en mi lugar? Y entonces vamos a ir evitando corrupciones, vamos a ir superando las corrupciones, los robos, vamos a ir superando los vicios que vamos en nuestra vida diaria llevando. Si yo comienzo a hacer la diferencia en mi trabajo,
comienza a cambiar la vida. Si yo comienzo a hacer la diferencia en mi familia, comienza a cambiar mi familia. Pero lo importante es comenzar a aportar esto pequeño para que el reino de Dios crezca. Y segundo, ser muy pacientes, como Dios es paciente con nosotros, saber convivir entre el trigo y la cizaña que llevamos dentro. Porque nosotros mismos está en nuestro campo el trigo y la cizaña. Somos trigo, pero también a veces somos cizaña. A veces hacemos el bien, pero también a veces hacemos el mal. ¿Qué es lo que va a predominar en nosotros? Mientras estamos en el campo tenemos la oportunidad de definirnos bien qué soy, trigo o cizaña. Que así sea.